Bienvenido sea usted a este capítulo, primera parte, porque a fin de cuentas primera parte va a ser, dado que el video no está listo. No obstante, queridísimo mexicano, mexicanísimo, no los quería dejar sin capítulo y sé que la gran mayoría del tiempo la verdad es que la plática está mejor que la edición del video. Así que déjenme decirles, déjenme informarles que el día de hoy va a estar bastante bueno el capítulo, pero no obstante... va a haber un capítulo en video, tal vez la semana que entra. Nada más para que sepan. Así que ustedes tranquilos. No lo voy a reemplazar, solo se va a subir a YouTube y a otros lados. Este va a ser mientras. Bueno, sin más preámbulo, vamos a darle. Advertencia. Mexicanadas Mexicanísimas está basado en libros, artículos e historias de voz en voz que pueden o no contradecir la historia oficial. Se recomienda discreción a personas con problemas del corazón, amor por el México del pasado o conspiranoicos. Pues bueno, vamos a empezar con tu queridísimo podcast de confianza, Mexicanas Mexicanísimas. Ahora sí. Si tú, querido suscriptor, creciste con un tío que no podía escuchar ninguna canción que hubiese salido después de 1990 y que se emocionaba cuando escuchaba, no sé, de que Mecano, Chiquilladas o alguna cosa aquí, y es de esos güeyes que pone y que grita a la mitad de la peda, pongan Caifanes, después de la tercera caguama dominguera, pues déjame decirte que no estás solo, pues esta criatura mitológica del universo maximalista existe gracias a la época en que, en palabras de la materialización del dicho de Guatemala Guatepeor y expresidente mexicano Luis Echeverría, esa música de marihuanos y delincuentes estaba destruyendo a nuestros jóvenes. Así es. Pues aunque no lo creas, en México el rock estuvo prohibido. Pero primero lo primero, ¿siempre estuvo prohibido? No, la realidad es que México fue semillero de grandes estrellas de rock en español, como ustedes sabrán, durante muchos años antes de la prohibición, pero todo terminó después de ese triste y ese momento. No es cierto, la verdad es que yo he visto videos de ese concierto y genuinamente digo, bestia, qué perro hubiera estado increíble ir. Como ustedes podrán escuchar y seguramente ya se lo imaginan, estamos hablando de Avándaro. Pero pongámonos en contexto. México en los años 60 tenía un gobierno que acaba de cometer la masacre estudiantil, como ustedes se acordaron, de 1968, una juventud ignorada y el rock visto casi como un delito. Con Gustavo Díaz Ordaz, cualquier movimiento juvenil era impensable. Y si traías pelo largo y guitarra eléctrica, que Dios te agarrara a confesar. En la Ciudad de México, el señor Ernesto P. Uruchurtu, que qué feo apellido, déjenme decirles. Perdona a la persona que se llama o que se apellide Uruchurtu, tienes un apellido de una persona bastante nefasta. Prácticamente dijo, aquí no hay rock, aquí no. Porque de acuerdo con la postura oficial del gobierno del entonces Distrito Federal, atentaba contra la moral y las buenas costumbres. O sea, básicamente estaba prohibido ser joven. Pero, como bien se sabe, cosa prohibida, cosa deseada. Y así es como empieza a surgir la famosa onda chicana. Bandas mexicanas tocando rock psicodélico, con nombres en inglés, cantando en inglés y con una actitud que es más o menos nos vale 3 hectáreas de monda lo que pienses sobre nosotros. Y entonces, en 1971, en Valle de Bravo, la maldición del es algo tranqui, como todo mundo aquí sabremos, se cumplió. Y en una carrera de autos, que pueden ver una película muy buena que salió hace algunos años, a uno de los organizadores se le ocurrió la brillante idea de decir, oye, ¿y si metemos unas banditas de rock? Y esta persona, Armando Molina, músico y promotor de rock en México, quien solo iba a conseguir 2 bandas, pues terminó armando un Woodstock mexicano. Se esperaban como 40,000 personas, llegaron más de 300,000. En carro, caminando, de aventón, como fuera. Una peregrinación rockera. Las autoridades o sea, ¿cómo les explico que las autoridades, ya se la sabe, joven, es un, no mames, ¿qué está pasando? Y básicamente dijeron, ya, que pase lo que pase y que todo el mundo entre, porque si no este pedo se va a poner peor. En pocas palabras, del excomandante que estaba a cargo de mantener a la gente tranquila. Y la realidad es que a pesar de que se dijera en medios oficiales que
se hizo un desmadre, que los pelos y la marihuana y cosas así horribles, de todo lo malo que puede traer los vicios a este país, pues realmente no pasó nada. No hubo mucha violencia, o sea, el slam normal de brincar gente y tan tan. Disturbios que dijeras, mucho disturbio, seguramente muchas orgías, pero no muchos disturbios. Era música, libertad sexual y un poco como de mota en una generación que se sentía viva por fin de mucho tiempo. Fue como si México por un momento se le permitiera respirar en paz. Pero pues claro, eso no le gustó al poder. Días después, con Luis Echeverría, empezó el verdadero golpe. Medios atacando el festival, el rock satanizado, conciertos cancelados, canciones prohibidas. Básicamente dijeron, esto no vuelve a pasar aquí. Y no volvió, al menos no así. El rock se fue a esconder, sin radio, sin tele, sin escenarios. Y ahí es donde nacen los famosos hoyos funky. Pero no nos adelantemos. Vamos a ponernos en contexto para todas las personas que nacimos después de 1990 o 1980. Nacer en 1970, como lo describiría este periodista crónico de Rolling Stones México, dice, en México era básicamente crecer en un país en donde el rock no desapareció, solo se escondió. Mientras afuera lo prohibían, adentro de las casas se armaban universos completos, discos prestados, tocadiscos girando y una educación musical que venía más de la familia que de la radio. Así crecías escuchando a Led Zeppelin, a Black Sabbath, a Pink Floyd, pero en vinil, importado y casi clandestino, porque conseguir esos discos en México no era cualquier cosa. O sea, era tu compa o tu primo del gabacho. El gabacho, para la gente que no sea de México, es Estados Unidos, que te trae un disco y tú lo escuchabas en tu casa y tratabas que tus papás no te escucharan. Que la verdad, hasta cierto punto da un gran mérito a la gente que hace este tipo de cosas. O sea, está interesante el ser rockero setentero mexicano. Pero bueno, volvemos con el tema. Y aquí es donde entra este personaje clave que siempre existe en estas historias, el amigo que tenía todos los discos. Tu compa, el Pelos, con una colección absurda de pared a pared llena de LPs, de esos que te cambiaban la vida, que literal se formaban y formaban generaciones enteras en oídos finos, sin Spotify, sin algoritmos, pero puro boca a boca, o de boca en boca, y una aguja sobre el vinil. Pero la verdadera escuela estaba afuera, como siempre ha pasado. Las calles enseñan más de lo que te podrá enseñar el algoritmo, el internet o incluso tus propios amigos. Porque si el rock no podía existir oficialmente, entonces existían los hoyos funky. Lugares clandestinos, medio secretos, pero que todo el mundo conocía. Bodegas, sótanos, departamentos adaptados, o sea, un Mickey, pero con mezcla del centro de salud para la gente de la Ciudad de México. Es tugurio, como lo describen tus papás o tus abuelos, de que un tugurio ahí perdido a la mitad de la nada, horrible, pero donde se escuchaba muy buena música. Sin permiso, sin seguridad, sin ventilación, pero con algo que no había en ningún otro lado, libertad. Entrabas y lo primero era como este golpe de calor, sudor, pachuli, mota, todo mezclado en el aire. Gente parada, apenas viéndose, cada quien como en su trip, escuchando. No había slam, no había caos, había una especie de respeto raro, como si todos supieran que en ese espacio había algo muy frágil y que había que cuidarlo. Todo el mundo estaba de acuerdo que en ese momento no te podías poner necio, ni loquito, ni se te podían ir las cabras al monte, porque, güey, no había tantos espacios para que tú pudieras realmente tener esa libertad de escuchar música que te hiciera saltar el corazón. Y en ese escenario aparecía el Tri, bueno, en ese entonces Three Souls on My Mind, que luego inspiró a los escritores de The Office México para crear a Three Souls in My Mind. Gracias a la persona que se le ocurrió eso, es brillante. Liderado por Alex Lora, tocando para una banda que tenía un lugar en donde existir. También sonaba Cecilia Toussaint con Rebel the Punk o Javier Batis, todos compartiendo el mismo espacio sin importar si era rockero o punk, porque al final todo era lo mismo, resistencia. Lo más loco no era un desmadre violento, era como un ritual. Si alguien bailaba, se le abría espacio, si querías salir, salías, echabas un trago afuera y regresabas. Era como un festival eterno, pero encerrado, sobreviviendo a escondidas.
Y sí, había momentos bien crudos, como cuando a Baby Batis le aventaron una cerveza en pleno show y decidieron no volver a esos lugares, porque aunque no había comunidad, también había límites y no siempre se respetaban. Estos lugares no eran moda, eran necesidad. Era lo único que quedó después de que al rock lo borraron del mapa tras Avándaro en México. Y ahí, en esos espacios incómodos, calurosos y medio peligrosos, se sostuvo toda una cultura durante años. Hasta que poco a poco en los 80s empezó a salir otra vez a la superficie con lugares como más formales como Rocotitlán y con una nueva escena que ya tenía lugares y ya no tenía que esconderse. Entonces ahí es donde empezamos también a traer gente como Soda Stereo, como la ola que vino de Madrid, la gente que venía de Chile, toda la gente exiliada de Chile que venía tocando, escondiéndose de Pinochet. Gente bien interesante que al final del día influyó mucho ahora nuestra propia cultura y nuestra identidad como mexicanos contemporáneos. Porque a fin de cuentas no todos somos el llaverito de Frida Kahlo o el ajolote de Brugada morado para que te lo lleve un gringo, sino que somos una mezcla bien interesante de muchas cosas que nos han pasado y de muchos sonidos que nos han influido. Así que la próxima vez que tus amigos alternachidos te vengan a presumir su última banda de hardcore metal progresivo alemán, cuéntales esta historia y diles que el verdadero rock sobrevivió a la oscuridad del Mitlán y era mexicano.